Buenas noches, ¿cómo están? O buenas tardes, ¿cómo me les ha ido? ¿Cómo han estado? En estos días estuve hablando con varios pastores y, y cada uno, cada iglesia tiene una orientación, tiene una forma, tiene un método y el que nosotros hemos tomado es el estudio de la palabra. Siempre me llamó la atención y siempre me ha llamado la atención de aquellas personas que estudian y que aprenden. Porque el que estudia aprende y sabe desenvolverse. ¿Sí o no? Por lo general, cuando uno es pequeño o es joven, cogen y le dicen, bueno, mijo, aprenda, estudie, ¿cierto? Aprenda, estudie, entre, hágase una carrera para que el día de la mañana, del día de mañana sea alguien. Bueno, uno es alguien desde que nació, ¿sí o no? Desde que nace uno es alguien. Pero lo que quieren decir es que usted complete, que usted se sienta completo, que usted se pueda desenvolver. Y en la vida cristiana lo más importante es de que nosotros estemos seguros y nos podamos desenvolver. Quiero dar unas colombinas o dos colombinas. La pastora estuvo ahorita hablando sobre tres grupos en el libro, en la parte antigua, que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, ¿cierto? Nosotros en la Biblia, de la manera como lo hemos estudiado, tiene cinco grupos. Pero en la Biblia hebrea, cuando uno habla de la Biblia hebrea, siempre habla solamente de la Torá o de la Tanakh, ¿cierto? Hay tres grupos. Uno es Torá, otros son los Nevin. Nevin quiere siempre decir profetas. ¿Listo? Y entonces, Torá, Nevin y Ketuvim. ¿Qué quiere decir Ketuvim? Escritos. Dentro de esos escritos hay un libro que nosotros lo tenemos en el libro de los profetas, pero ahí está en el libro de los Ketubín. ¿Cuál es? Mateo levantó la mano, que fue el único, todos querían hablar, Mateo levantó la mano. ¿Quién? Daniel, sí señor. ¿Cómo termina, cómo termina la Biblia hebrea? ¿Con qué libro termina la Biblia hebrea? Con Crónicas, sí señora. Ahora, ¿por qué? ¿Con qué libro termina el Antiguo Testamento? Con Malaquías. ¿Y por qué la Biblia hebrea termina con Crónicas? Daisy. No, no, no. Quiero darles un secreto. No, pues ahí dice que termina porque se resume, pero no, ese no es la totalidad. No, ahí terminó, ahí termina diciendo, cuando termina el video termina diciendo, porque termina con una bendición, porque termina con una promesa, que vendrá uno, ¿sí? Y es la promesa. Malaquías termina con una maldición. Entonces, como Malaquías termina con una maldición, ellos omiten eso y ellos dicen, no, como comienza con una bendición, debe terminar con una bendición. Y entonces termina con el libro de Crónicas. Asimismo, lo sellan y de esa manera es que, porque el libro se enrolla, la Sefer Torah, que es un rollo, ellos mismos lo enrollan y lo desenrollan. O sea, la bendición abraza y la bendición también se abre. Entonces, esto es importante. Cada cosa tiene un punto específico. Como hemos venido y hace 8 días yo estuve esperando
que alguien me dijera, no, pastor, yo quiero que usted predique sobre esto, sobre aquello. Y nadie me dijo nada. Entonces yo dije, bueno, sigamos con como venimos. De la manera que hemos venido desarrollando las enseñanzas es para que haya un crecimiento y para que haya un entendimiento gradual. ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde comenzamos? ¿Ustedes recuerdan cómo comenzamos? Con el huíos de Dios. Sí, muy bien, con el huíos de Dios. Conociendo quién es el Hijo de Dios y la demanda que nos hace a nosotros para ser hijos de Dios. ¿Cierto? Después seguimos con los del camino. Volumen 1 y volumen 2. ¿Cierto? Y estuvimos hablando también de qué. Estuvimos hablando. Bueno, ahí estuvimos hablando de... Comienza con D. Las doctrinas de la salvación. Estuvimos hablando sobre las doctrinas de la salvación. Vea cómo se desenrolla el libro, porque es que lo que pasa es que cuando uno llega a la vida cristiana, uno dice, bueno, ¿y qué? El que es buen maestro enseña cómo desarrollar. Bueno, ya están ustedes, que ustedes pongan en práctica lo que han aprendido. ¿Sí? Pues yo tampoco puedo hacerlo todo por ustedes. ¿Sí o no? Terminamos hablando o seguimos después de las doctrinas, seguimos ¿con qué? No, con evangelizar. Muy bien. ¿Sí? A evangelizar. Y estuvimos hablando la necesidad de evangelizar, por qué evangelizar y el propósito del evangelismo. Después seguimos con qué? El reino de los cielos, la morada de Dios. Porque es importante. ¿Cuántos trabajan sin pensar por la paga? Sin pensar que le van a pagar. ¿Cuántos trabajan sin querer que le paguen? Pues es la única. Sí, pero pues, sí, pero eso no es. Es igual, la ama de casa que se queda en la casa, el marido le dice, pero ¿usted qué hace? Y dice, ah, no, pues no le tengo comida. Ah, sí, sí. Ah, bueno, entonces sí hace algo. Ah, contribuye. ¿Mm? Y eso es importante. Entonces, siguiendo este progreso, siguiendo esta ruta, vamos a hablar sobre las parábolas. Vamos a hablar sobre las parábolas. Un premio grande. ¿Cuántas parábolas hay? ¿En dónde encontramos las parábolas? En la Biblia. Porque no solamente los evangelios contienen parábolas. Y eso vamos a estudiar. ¿Qué son las parábolas? ¿Cómo son las parábolas? Y ya comenzó por ahí la señorita a mirar, ¿sí? Vamos a mirar, vamos a ver qué es una parábola, cómo es una parábola, qué quiere decir, cómo es que se desarrolla. ¿Listo? Vayan conmigo al capítulo o al evangelio mejor según Juan, al evangelio según Juan, capítulo 12, verso 36 en adelante. Y estar pendiente por si los que están allí en YouTube realizan alguna pregunta, las podemos contestar dentro de 8 días. ¿Listo? Pero es importante que las tengamos en cuenta. Ok, ¿están todos? Evangelio según Juan, capítulo 12, verso 36. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Esto es importante. Wow. No sé si usted lo había visto, pero es importante. ¿Quién está ahí hablando? El Señor Jesús está diciendo, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Porque a pesar de que
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice? No creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿En qué momento dijo esto Isaías? ¿En qué capítulo? ¿En qué capítulo? Isaías capítulo 6. Apréndanse eso. Isaías, cuando es llamado, él hace o él escucha una pregunta. Y la pregunta que escucha del cielo es: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién hablará por nosotros? Y él contesta y dice que: heme aquí, envíame a mí. Yo me aprendí eso porque había una canción de Marcos Witt que cantaba: heme aquí, yo iré, Señor, heme aquí. Entonces me aprendí. De esas son las herramientas. Para eso sirven a veces las canciones. ¿Qué dice? Y 53.1 también lo dice, porque repite eso. Por tanto, esto, verso 39, dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que ¿qué? No vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sano. Vaya conmigo también a Marcos capítulo 3 y desde ahí vamos a arrancar. Vamos a arrancar con estas dos citas que son importantes, que es ahí donde está el propósito de de las parábolas. ¿Tú me le puedes quitar esa? ¿Tú estás ahí? No. Buena, Mesías. ¿Le puedes quitar esa Q, por favor? Al título. Marcos capítulo 4, verso 33 y 34. Dice así: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Diga conmigo: parábolas, declarar todo, parábolas, exclusividad, parábolas, aunque se escuchan, no se entienden, aunque me imagino, no comprendo. Muchas de las parábolas que el Señor Jesús hablaba, los discípulos al comienzo tenían que preguntar: bueno, ¿qué quisiste decir? Por lo general, cuando dice, aunque vean o aunque estén viendo con los ojos, no verán. Y uno dice: ¿cómo así ven y no pueden ver? Pues de por sí, cuando alguien está narrando una historia, uno por lo general nunca se imagina palabras. ¿Quién se imagina palabras aquí? ¿Sí o no? Cuando está narrando una historia, lo que uno hace es introducirse en la historia y personificar, o sea, hacerse imágenes en la cabeza. ¿Mm? Eso es lo que se desarrolla. Dentro de la Biblia encontramos diferentes elementos que debemos observar. ¿Cuáles son los elementos que debemos observar en la Biblia? El espacio, época y era. Si yo entro en la Biblia y trato de pasar esto en código del 2023, me va a quedar difícil. Porque esto tuvo una ¿qué? Un espacio, una época y una era. ¿Mm? La era de hierro,
la era de bronce, ¿cierto? La época de los patriarcas, la época del imperio y un espacio, que eso fue lo que estuvimos mirando anteriormente, hablando sobre los cielos, la morada de Dios. Bueno, ¿qué era el cielo? ¿Qué era el Sheol? ¿Qué era cada una de estas partes? ¿Por qué hablaban y qué objetivo tenían al pensar eso? Si yo no entiendo eso, voy a quedar perdido en la Biblia. Otro punto, el tiempo. ¿Qué es un día? ¿Qué es la noche? ¿Qué es el día? Porque yo digo el día, ¿sí o no? Pero cuando yo digo día, también me puedo estar refiriendo, puedo referirme a la mañana, ¿sí o no? Pero cuando yo digo día, me puedo referir a qué? A las 24 horas. Entonces, tiene un contexto, ¿qué es día? ¿Qué es noche? ¿Mm? ¿Y qué es oscuridad? Aunque andes por sombra de muerte, ¿m? Se destruirá el sol, se destruirá la luna, el mundo estará en tinieblas. El mundo que andaba en sombra de muerte, luz resplandeció sobre él. O sea, ¿qué es esto? Si yo no entiendo, pues simplemente voy a darle una descripción que me parece a mí. Las estaciones. Y aunque nosotros no lo comprendamos, en Israel tiene estaciones. ¿Mm? O en ese lugar hay estaciones. Aunque hace más sol, llegan hasta los 40, 40 y algo de grados, ¿eh? Pero tienen estaciones. Y las estaciones en la Biblia son demarcadas por las cosechas. El fruto de la cebada, el fruto del trigo, ¿m? El fruto de la vid. O sea, todo eso tiene unas cosechas. Y cada cosecha tiene un grupo de fiestas. Y si yo no entiendo eso, pues voy a quedar perdido. ¿Cierto? Dice que en el mes de Abib celebrarás esta fiesta. En el quinto día del mes Abib. ¿Y qué quiere decir eso? Ah, es que hay un mes que se llama Abib. Pues había un momento del trigo que era el primer, el momento que estaba dando su retoño. Y el retoño del trigo en hebreo se llama Abib. Y ahí se le pone el mes Abib. Y allí en el día 14 se celebra, de ese mes, se celebra ¿qué fiesta? La Pascua, sí señora. Lo alcancé a leer sus labios. ¿Sí? La Pascua. Pues ellos no le hablan Pascua, ellos se llaman Pesaj, Pesaj, ¿cierto? ¿Eh? La fiesta, ¿cierto? De cuando ellos celebran allí la salvación, la libertad. ¿Mm? No solamente cuando salieron de la nación, sino cuando el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, pasó a matar a los primogénitos. Y esto es muy interesante. Y allí nos hemos visto. Entonces, si ve que es interesante, es importante si yo tengo que un espacio, un tiempo, ¿cierto? Pero también hay algo que yo tengo que tener en claro cuando yo voy a estudiar la Biblia. Y cuando al introducirnos en aulas, que se llama la formas literarias. ¿Cuáles son las formas literarias? Muchos dicen que hay más de 217, poco menos, un poco más, de formas literarias en la Biblia. Y ahorita por ahí tengo una imagen y quiero ahorita más adelante pasárselas. ¿Eh? Todo esto se envuelve en lo que muchos conocen, o no sé si ustedes recuerdan que cuando uno le dicen, venga, usted va a hacer su devocional, y cuando usted va a hacer su devocional hay que hacerle preguntas al texto, ¿sí? Y entonces allí es esas preguntas que nosotros las conocemos como los dice.
¿Usted sabe las preguntas de los dice? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Cómo, cuándo se lo dice? ¿Y cómo se lo dice? Si yo no le hago esas preguntas al texto, pues no voy a comprender lo que está diciendo el texto. Porque la primera fuente que yo tengo que comprender es qué es lo que está diciendo este texto en ese momento y para ese momento. Para después hacer lo que la pastora nos enseñó o lo que nos enseñó con el video, que es que las referencias cruzadas. Si yo, antes de hacer una referencia cruzada, yo tengo que hacer la pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Cuándo se lo dice? ¿Y cómo se lo dice? Oh, también, ¿por qué lo dice? ¿Eh? Y esto es importante, porque dentro de la Biblia encontramos muchas ironías, muchas palabras irónicas. Encontramos hasta dentro de la misma forma groserías, pero obviamente no las ponen aquí. Pero sí encontramos groserías, ¿eh? Que obviamente pues se pule un poco, ¿sí? Se pule un poco para no encontrar esa palabra tan fuerte. Esto pues no lo voy a tratar aquí, pero en la academia hasta lo podemos mirar, no por decir la grosería, sino por saber que ahí es una forma fuerte, porque las groserías, como nosotros las conocemos, son vulgaridades, pero la grosería también tiene que una base, ¿y la base cuál es? Un momento de estalle de qué? De ira, ¿cierto? Y entonces allí vamos a encontrar, muchas de las palabras las vamos a encontrar con Saúl, un hombre que estallaba de ira, ¿eh? Porque no podía hacer las cosas. ¿Eh? Por decir otra, una de las tantas es cuando creo que es Abigail que le dice a David que él había sido, cuando traía el arca, ¿sí? Que a él se le habían visto las rodillas. Y allí la palabra no es rodillas. ¿Mm? Era que se le habían visto sus partes genitales mientras él danzaba. Pero nosotros encontramos como rodillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nomás con que se le vieran las rodillas, ya se le había visto la vergüenza. ¿Sí? Y es lo que está diciendo allí. La vergüenza se te ha visto. ¿Mm? Entonces hay palabras que vamos a encontrar. Por eso es que es importante. ¿Sí? Estos elementos son estructurales e indispensables para la comprensión total de la lectura de la Biblia. El buen uso de estos nos dará la comprensión, atención y cercanía del texto que estamos leyendo. ¿Por qué yo leo la Biblia? ¿Cuál es el principio o qué me motiva para leer la Biblia? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué leo la Biblia? Porque la palabra de Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué yo digo que esta es la palabra de Dios? Ah, porque es inspirada por Él. Y bueno, ¿y qué es que lo inspiró? O sea, ¿para qué Él inspiró esto? Ah, entonces vamos contestando. Es un manual, entonces tengo que introducirme en este manual, tengo que introducirme en estas palabras. Y estas palabras, de la manera que yo puedo introducirme, es conociendo toda la globalidad de ese mundo. ¿Por qué? Porque yo quiero acercarme a este texto. El Señor Jesús dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros ¿qué? ¿Os parece que en ellas hay vida eterna? Y ellas son. Ah, bueno. O sea, no solamente es que yo creo,
sino que ella es. Y por eso me acerco a la palabra de Dios. Ayer precisamente estábamos hablando sobre esto. Yo no me puedo considerar cristiano si yo no leo la Biblia. No me puedo considerar un creyente si yo no busco a Dios. ¿Y de qué manera se buscan a Dios? Dos ideas, dos rápidas. ¿Cómo se busca a Dios? ¿A través de la oración? Y si yo digo que soy creyente y nunca toco esta Biblia, ¿qué hago? ¿Mm? Es como decir que yo tengo, bueno, yo tengo a mi mamá y mi papá vivos, ¿no? Pero es alguien que sea huérfano, es decir, yo tengo a mi mamá y mi papá y ellos son físicos y le dicen, sí, ¿por qué? Sí, porque los tengo aquí en una foto. No, no porque yo los tenga en una foto, están en físico, ¿sí o no? Y no porque yo tenga la Biblia y la tenga en la casa o la tenga aquí, me sirve como herramienta. No me sirve. ¿Listo? Entonces, y no solamente esto, lo que estamos leyendo aquí, el tiempo, el espacio, las formas literarias, no solamente es para la Biblia, para todos los libros. A mí me gusta leer libros que me envuelven en una historia. Pero los libros que no me envuelven en una historia, sino simplemente me están hablando, claro que pues yo también tengo libros de estudio y también me gustan. Y es más, las cartillas que nosotros tenemos son cartillas de estudio, entonces también es una forma pero cuando uno se introduce en una idea, en algo, y se introduce en el texto, es enriquecedor. ¿Qué son los géneros literarios? Y si me regala la diapositiva, dos, o regálame la uno para que vean la portada y pasamos a la dos. Las parábolas, y si ustedes se dan cuenta, allí están los discípulos, está Jesús, ¿cierto? Y está allí el trigo, está la cizalla, están las palomitas, está Israel allá atrás, ¿cierto? Cada una de ellas nos va a hablar de algo. Los géneros literarios son los diferentes grupos o categorías en las que podemos clasificar las obras literarias, atendiendo a su contenido y estructura. Los géneros literarios se dividen en dos formas, lo que es prosa y verso. Si usted le puede tomar una foto y si usted quiere, con mucho gusto yo se la envío, vamos a encontrar en esta primera la narración y de la última punto vamos a encontrar las parábolas. Diga conmigo parábolas. En griego se dice parabolé. No es tan difícil. ¿Sí? Ahorita vamos a mirar qué es parábola. ¿Sí? No colabore, sino parabole. ¿Sí? De ahí viene casi como parabólica, pero más adelante yo le digo. Pero no es de esa palabra que venga parabólica, pero es de esa palabra viene paracleto. ¿Ustedes saben qué es un paracleto? El que está ¿qué? Al lado, un paracleto. Con estos géneros podemos clasificar a los escritos y sus libros, sin obviar que cada escritor usa los recursos literarios particularmente dependiendo el momento y su forma de ser. Mientras escribía esto, no sé cuántos han visto la película Lluvia de Hamburguesas. Lluvia de Hamburguesas, ¿sí? Me gusta, ¿sí? ¿Por qué me gusta? Porque el chico, Flink, ¿cierto? Su papá tiene como un lugar en donde vende cosas para pescar. Pero me gusta porque el papá nunca le había podido expresar todo el afecto, todo. ¿Por qué? Porque él tenía una jerga de pesca. Y entonces cada vez que iba a hablarle a él, entonces le hablaba con metáforas y con forma, ¿sí? De la pesca. Y él tenía un monito y le había hecho al mono un reconocedor de palabras, ¿cierto? Y coge y se lo ponen al papá para que él pueda, mientras habla, se le puedan interpretar todas aquellas cosas. Y a veces sería eso muy chévere que lo tuviéramos nosotros y que se lo pusiéramos a la Biblia
para que nosotros pudiéramos encontrar todo este y reconocer este recurso que está aquí. Pero encontramos, vea todo lo que encontramos allí. Narración, encontramos fábula, leyenda, cuento, novela, biografía, anales, crónicas, tradición, historia, memorias. En descripción encontramos ahí topeya, retrato, caricatura. Y encontramos caricatura. Una de las caricaturas rápidas que encontramos y que la vamos a ver dentro de 8 días, el viernes, es el becerro de oro. Está escrito en forma de caricatura. Porque no hicieron un becerro de oro. Ellos hicieron un toro. Pero de la manera que lo relatan es de una mofa. ¿Sí? A través de una mofa. Y eso más o menos lo podemos ver. Y eso lo vamos a ver en diferentes posturas también. Ahorita posiblemente si alcanzamos, vamos a leer una parábola que se encuentra en el libro de los jueces. Que también esa parábola está como ridiculizando o mofándose mejor o burlándose de los que convocan a alguien para que sea su rey. Y eso es atractivo a veces, o bueno, es un recurso mejor, ¿cierto? Y encontramos cada uno de estos puntos. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Parábola, como yo les decía, viene de una palabra griega que es parabolé, pero esa palabra griega es una palabra compuesta. ¿Ustedes sí saben qué es una palabra compuesta? Que lleva una sillita para donde va. No, una palabra compuesta es una palabra que son dos palabras unidas. Y la primera es para o parábol, ¿sí? Que quiere decir al lado. Y ole quiere decir botar. Y entonces ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Algo que se bota al lado? ¿O algo que se arroja al lado? No, es una comparación. Es algo que se compara con algo. Y el mejor recurso en esta época, para uno compararse, ¿cuál es? El mejor recurso para uno compararse en esta época, ¿cuál sería? Algo que utilizamos todos los días, que está en el baño y que está en la alcoba. Un espejo. Porque ¿cómo me puedo comparar si no qué? Si no me veo, ¿cierto? Lo mejor es verme. Las parábolas vienen y su raíz es de una palabra hebrea llamada machal o machalín. ¿Qué son los machal y los machalín? Son historias parabólicas, proverbios, enigmas éticos, frases breves de sabiduría popular. Y allí introducimos todo un paquete. Pueden ir los proverbios, que son los dichos, ¿cierto? Pueden ir también estas historias que marcan algo, ¿cierto? Había una vez 3 cerditos y uno construyó una casa de madera, otro construyó una casa de paja y otro construyó una casa de ladrillo. Y ya uno se identifica, ¿sí o no? Uno identifica un relato. Si yo digo, había una vez un gringo, un ruso y un colombiano. ¿A qué me voy? ¿A qué voy? ¿Eso suena a qué? A chiste, ¿cierto? Y las parábolas también tienen ese, o denotan, o llevan a ese punto. Porque si yo digo, aquí en Colombia, había una vez un gringo, un ruso y un colombiano, ¿cuál va a ser el avispado? El colombiano, ¿sí o no? El colombiano. Porque uno no se mofa de uno mismo. Pues así mismo comenzó el Señor Jesús una historia.
Había una vez un levita, un sacerdote, ¿y qué seguiría? Para la parábola original es un judío. Ninguna de las parábolas que dijo el Señor Jesús fue inventada por él mismo, sino fueron parábolas que ya estaban. Pero él, ¿qué hizo? Él le dijo, ustedes van a esperar que yo diga a un judío para hacer la comparación. Un levita, un sacerdote y un judío. Y él dijo, había una vez un levita. Y pasó. Y había otra vez, y en ese mismo pasó un sacerdote. Pero vino un samaritano. ¿Cómo hace un samaritano? Samaritano. ¿Ustedes saben qué era o cómo se tomaba que un samaritano le diera algo de comer a un judío? Eso era como comer comida que no era kosher, ¿sí? Comida inmunda. Pero ¿quién salvó? ¿Quién extendió? ¿Quién fue el prójimo? Ahí, samaritano. Entonces, es lo que detonaban las parábolas en ese tiempo, no solamente era, ay, tan bonita, porque nosotros leemos una parábola y a veces nos demoramos, ¿qué? Minuto, 2 minutos, fracciones de segundos, ¿cierto? O nos demoramos un poquito más y hasta que la pensamos y uno dice, ay, tan bonita, ¿cierto? Porque es muy fácil las parábolas. ¿Quién? A ver, ¿quién no se sabe una parábola? Alguna te debes de saber. O por decir, ¿no has escuchado la de las 100 ovejas? Que se perdió una y el pastor fue y la trajo. Sí, yo creo que sí. A ver, otra parábola. El hijo pródigo, otra. A ver, la perla de gran precio, otra. La de la boda, otra. Del pobre y de rico. A ver, ¿cuál más? Del hijo que no quería trabajar y sí fue, y el hijo que dijo que iba a trabajar y no fue. De las 10 vírgenes. Hay tantas parábolas, pero yo les digo a ustedes, bueno, ¿y qué dice Romanos capítulo 8? ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Bueno, ¿a qué se refiere o en dónde consigo la mención de la carta a la Odisea? Bueno, en Apocalipsis. Pero ¿y en qué carta más? Entonces hay cosas que como que, uy, sí, se hacen como más difíciles, ¿sí o no? Pero las parábolas son fáciles. Es más, yo recuerdo que cuando a mí me dijeron que predicara y me dijeron, si usted a veces no sabe qué predicar, cuando yo era pequeño y cuando predicaba en la escuela dominical, cuando me dijeron la primera vez que predicara, yo no sabía, yo dije, pero ¿de qué? ¿Qué predico? ¿Cómo predico? Y dijo, no, pues coja una parábola. Simplemente usted lee la parábola y hace un paralelismo, usted da una enseñanza y mismo cuando usted la lee de una vez le sale la enseñanza. Y uno dice, ay, vete, tan fácil. ¿Mm? Y es muy fácil. Uno quiere predicar con una parábola. ¿Mm? ¿Qué es lo más fácil de cocinar? El arroz, un huevo, un plátano y ya salió el almuerzo, ¿sí o no? Pues así hay veces es, bueno, uno que a predicar. Y bueno, ¿y yo qué predico? No, una parábola. ¿Sí? Pero las parábolas son fáciles, pero las parábolas llevan una historia aún más profunda. Porque para nosotros es muy fácil mirar una parábola y definirla, ¿sí o no? Como esta, que yo les digo, esa ironía que utiliza el Señor Jesús a referirse del sacerdote, del levita y del samaritano. Pero ¿de dónde viene eso? Pues viene de la literatura de los mashal, ¿cierto? Porque ustedes han escuchado los proverbios chinos. Pues así como hay proverbios chinos, hay proverbios egipcios,
hay proverbios babilónicos. ¿Por qué? Porque es de la manera como se desarrolla y es la manera como se puede enseñar fácil. ¿Mm? Uno está trabajando y uno coge y le dice, venga, debe ser tan avispado. Bueno, ¿y de dónde sale la palabra avispado? O cuando uno quiere hacer una broma, entonces uno coge y uno puede comenzar a hablar de esa persona en cuerpo ajeno. ¿Mm? Y es lo que sucede con las parábolas. ¿Mm? Y con el mashal. ¿Sí? Esta forma de enseñar era muy fácil y pero muy vieja. Y hay muchos que hablan. Yo conocí un abuelito que solamente hablaba con refranes. ¿Cierto? Y otro que hable solamente con refranes, el Chapulín Colorado. ¿Sí o no? Pero malos. ¿Sí o no? Malos. Las parábolas son un recurso que nuestro Señor Jesús utilizó. ¿Mm? Pero quiero mostrarles aquí, tengo una parábola aquí. Las parábolas están escritas en un libro que para los judíos ellos lo toman y es su recurso más valioso, que se llama el Talmud. Allí están los pensamientos de todos los sabios. En la época de Jesús habían dos grandes sabios, dos grandes familias. Una que era la de Hillel y otra era la de Shammai. Y cada uno tenía su forma de ver y cada uno tenía sus discípulos. También el Señor Jesús fue rabino y también el Señor Jesús enseñaba a muchas personas. Por eso le decían rabí, ¿cierto? Y lo buscaban. Pero vean, aquí tengo una parábola. Dice, unas parábolas de Cántico de Rabá relata parábola de un rey que en su casa perdió una moneda de oro y una piedra de precio. Ya uno ya sabe para dónde va, ¿sí o no? No la busca con una mecha que no, que no ve más que un céntimo, o sea, se esfuerza en buscarla y se esfuerza. Y ahí también encontramos una parábola que el Señor cogió y dijo. Había una señora que cogía, tenía unos dracmas y cogió y se le perdió uno. Ella no buscará y no limpiará hasta encontrar sus dracmas. Y esto es interesante porque esta es la del dracma y eso lo vamos a ver, creo que si algo dentro de 8 días, porque hay parábolas que el Señor Jesús las daba, pero tenían una secuencia, venían con una secuencia. No solamente daba una, sino daba otra, y iban en aumento. Por decir, la oveja perdida. ¿Cuántas ovejas eran? Pero perdió qué? Y él dejó las 100, las 99 y fue a buscar. Después pasa a una mujer que tenía los dracmas y se le pierde uno y lo busca, ¿cierto? Y después pasa al tesoro, ¿m? Que vende todo para comprar el terreno. O sea, va de dónde? De menos a más. Y así son las parábolas también. Otra de las parábolas que podemos conseguir es la que Santiago dijo, ¿sí? Que creo que está en Lucas, no sé, no la tengo aquí, pero si me la puedes buscar, la de Rico y Lázaro. Muchos dicen que esa no es una parábola, otros clasifican este cuento o este relato en una parábola personal para decir que se puede poner el nombre. ¿Sí? Una parábola personal. Y entonces encuentra y relata ahí que habían dos personas. ¿Cuáles dos personas? El pobre, que era Lázaro, y el rico. Y cuando muere el rico, ¿qué condición tiene? Bueno, el rico cuando estaba en vida era rico y tenía como autoridad. Y cuando muere, ¿qué hace? Pero nunca cambia. Si usted lee la historia, él dice, Padre Abraham, ¿por qué no mandas a Lázaro que traiga y que moje la punta de su dedo y me lo traiga y me refresque? O sea, él sigue ¿qué? Sigue pensando que él es el duro.
Lucas 16, 19. Vamos allá, vamos a leerla. Vamos a leerla. Para poder, pero más adelante vamos a seguir. Lucas 16, ¿me dijiste? 16, 19. Vea lo que dice allí. Entonces, verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro. Envía. Él no dice: ay, cómo me gustaría. Ay, ayúdeme, tengo calor. ¿Quién me...? No. Él dice: envía. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. O sea, tengo bochorno, tengo mucha calor. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste bienes, recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Por lo general, cuando abordamos este relato o esta parábola, la abordamos desde el punto, ¿cuál? Desde el punto, ¿será que hay cielo o será que hay infierno? Pero esta parábola tiene esa carga. Esta parábola no tiene esa carga. Esa parábola, ahí está la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Cuando tú estuviste en vida, tuviste bienes, pero estando y teniendo bienes, nunca los socorriste. Y fuera de eso te mueres y muerto tampoco te doblegas, sino sigues en lo mismo con los mismos. Ni en la vida ni en la muerte has cambiado. Pero aquí no está diciendo, aquí no tiene esa carga semántica o esa conclusión de que si hay cielo, si hay infierno, si van a ir al seno de Abraham. No, no, no. Pero nosotros por lo general le damos esa ¿qué? Le damos esa carga, pero este no es el relato de este. Ahora, vean lo que sigue diciendo. Vean, ¿sigue cómo se comprenden las parábolas? Uno dice: ay, vea, yo nunca la había comprendido, pero así se pueden comprender las parábolas. Verso 26. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mis padres, porque tengo... espérate un segundo. Encontramos algo. 5. ¿Por qué en esta parábola mete la palabra 5? Si tenías 5 hermanos, ¿recuerda lo que yo he dicho de 5? ¿Qué quiere decir el 5? Decisión. Decisión. Y él dice, él no ha cambiado de decisión. Y él dice: envía allá a alguien para que le hable a mis 5 hermanos para que ellos cambien de decisión. 5, decisión. Pero si él tiene 5 hermanos, con él serían ¿qué? ¿Y qué es el número de 6? Número de hombre. Pero él podía hacer a Lázaro uno de sus hermanos y completarían ¿qué? ¿Y qué es el número 7? Completo, perfecto, plenitud. En la vida perdió el ser completo y vivió como un ser humano. Y esa decisión lo llevó a la perdición. No solo, yo leo aquí y nosotros leemos esta parábola, pero si un judío estuviera leyendo esta parábola, el judío estaría, 5, 6, 7, espérate un segundo, aquí hay algo impresionante. Cuando el Señor Jesús hablaba, no solamente tomaba los recursos que estaban por allí, sino lo que era la parábola del sembrador. ¿Por qué habla del sembrador? Porque es un lugar en donde se siembra y en donde se lucha y en donde se trabaja con gran arduo para que haya una cosecha.
Por eso habla de la parábola del sembrador, por eso habla del trigo y la cizaña, por eso es importante que el que da fruto, que dé fruto. ¿Eh? Entonces todo esto es importante. ¿Qué tal? Interesante. Esto es muy, pero muy interesante. Y quiero terminar aquí con otra parábola que tengo, y si me la puedes mostrar allí, Mateito, es la que sigue. Ah, no, es la que sigue, la que sigue. Sí. Él sí me entendió. La parábola de Elisa. Vean lo que dice. Dice Elisa ben Abuyá. O sea, Elisa, hija de Abuyá. Ben es hijo, ¿sí? Elisa ben Abuyá, hijo de Abuyá. ¿Con quién compararé a un hombre que hace buenas acciones y ha estudiado mucho Torah? Con un hombre que construye primero con piedra, luego con adobes, aunque vengan las aguas por todas partes, no las destruirá. ¿Eso a qué suena? ¿Eso a qué suena? ¿A la parábola de qué? De los dos cimientos, ¿sí o no? ¿Suena o no suena? Las parábolas, cuando los judíos las estudiaban, era con la observancia hacia la Torá. Por lo general nosotros cuando hablamos de la Torá hablamos de leyes, pero la Torá no es leyes, la mejor traducción, sino instrucción. Entonces la carga que ellos le ponían era la palabra de Dios nos instruye. Entonces, ¿cómo leer la palabra de Dios? ¿Para qué leer la palabra de Dios? El que lee la palabra de Dios, una parábola, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, sino que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová. ¿En cuál ley? Está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Será como árbol plantado? Ah, vea el recurso que está tomando allí. Vea cómo el Señor Jesús la traslada y la transforma, porque el Señor Jesús dice, bueno, yo soy la palabra. Pero como vimos en las lecciones anteriores que hemos tenido, y como concluimos, ¿cuál fue el mensaje del Señor Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. Y si Él está, entonces Él pone todas las parábolas en clave de ¿qué? El reino de Dios. Los rabinos lo ponían en clave de la Torah. Él cogió y dijo, lo voy a cambiar y lo voy a poner en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba, y en ese mundo, en ese momento, la gente estaba agonizando y estaba diciendo, ayuda, ayuda, estaban esperando el libertador. Entonces lo pone así. En resumen, todo aquel que escucha estas palabras y las pone por obra se parece al hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Es que estoy leyendo arriba. ¿Sí? Ah, sí, sí. Ok. Perdón, sí. Sí. Sí, la relación. En resumen, todo aquel que escucha estas palabras mías, ¿sí? Aquí está hablando de la Torá, pues obviamente es el peso de la Torá él mismo, pero da ese recurso, ¿cierto? Cayó la lluvia, vino la ruina, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa, pero no se hundió, porque estaban cimentadas en la roca. ¿Qué dice el Salmo 40? Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí, ¿cierto? Me sacó del lodo cenagoso, del lodo de la desesperación y puso mis pies sobre roca. Y enderezó ¿qué? Mis pasos. Es el mismo recurso, ¿sí? ¿Sí ven? Pero entonces el Señor Jesús, muchos dicen, no, pero ¿cómo así? Pero si el Señor, no necesitamos saber si se la inventó o no se la inventó, porque vamos a encontrar recursos paralelos. Lo que sí necesitamos saber es en qué clave lo pone.
para que nosotros podamos entenderlas. ¿Les parece bien? Interesante. Vamos a seguir dentro de 8 días. ¿Les gustó? Hay mucho que hablar sobre las parábolas y hay mucho de lo que vamos a aprender de las parábolas. Quiero que animarlos a que nos pongamos en pie. Ahora, quiero regalarles algo. Bueno, no una chupeta. Léase las parábolas. Y dentro de 8 días va a haber una recompensa por el que pueda decir una parábola. Es más, hay parábolas que solamente son de medio versículo. ¿Sí? Y hay unas que son de 2, hay otras que son de 3, hay otras que tienen explicación, hay otros que tienen remix. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar bien las parábolas y vamos a aprender todos estos recursos porque hay grandes cosas. La idea es que cada uno de nosotros nos volvamos hábiles en la palabra de Dios. ¿Para qué nos volvemos hábiles? Para cuando llegue el día malo, podamos estar firmes. Eso es. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de hablar tu palabra, de poder comprender todo lo que está en ella, poder encontrar lo que está en tu palabra. Porque esta palabra es miel, es como la miel y aquella que destila del panal. Tu palabra es a nosotros vida. Tu palabra es a nosotros renuevo. Tu palabra es la que nos conduce. Tu palabra es la que nos establece. Y te damos gracias, Dios, por este recurso de tu palabra para nosotros. Que en esta semana podamos estar firmes en tu palabra. Y que aunque vengan fuertes vientos, nos mantengamos firmes, firmes en ti. Te damos gracias, Dios. Llévanos con bien. Aquellos que están allí enfermos, aquellos que están tristes y aquellos que están también alegres, Dios, sé llenándolos cada vez más de tu gracia, de tu amor, de tu poder, sé sanando al enfermo y dando firmeza al que está con gozo. Llévanos con bien, que tu gracia y tu paz esté con nosotros y que tu gracia nos alumbre todos los días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos despedimos de las personas que están en YouTube y asimismo también nos vemos el lunes